dicotomía que se creó entre el empirismo y el racionalismo. En este video vamos a hablar solamente sobre Kant, y lo primero que tenemos que saber es que fue el personaje más importante de la Ilustración. La Ilustración básicamente consistía en sacar a las personas de su minoría de edad, es decir, de su incapacidad de valerse de su propio entendimiento y de hacer las cosas por su propia voluntad. Bueno, en la Ilustración nos encontramos que pues es la libertad de poder hacer uso público de la razón o de las opiniones, pero nos encontramos con dos tipos de uso de la razón, está el público y está el privado. El público es cuando todas las personas podemos expresarnos libremente sin temor a ser juzgados por los demás. Y el uso privado es enfocado básicamente en las personas que ejercen cargos importantes, como por ejemplo un obispo. Si el obispo se pone a pensar y analizar la Biblia, de pronto puede sacar pensamientos que son un poco contradictorios a lo que piensa en sí la religión y puede crear polémica entre sus seguidores, pues los de la religión, y entre los pensamientos del obispo. Así que tiene que guardar sus ideas para sí mismo. En resumen, la Ilustración consiste en dar pasos de la minoría de edad a la mayoría de edad. Esta última consiste en poder valernos de nuestro propio entendimiento sin guía alguna, basándose en el uso de la razón, por el medio del cual podemos llegar a ser seres ilustrados y ayudar a crear seres ilustrados para lograr un mundo mejor. Ahora vamos a hablar sobre Kant y sus obras. Kant nació el 22 de abril de 1724. Es considerado uno de los profesores más importantes de Europa moderna y de la filosofía universal. Creció en un hogar enfocado en la religión, también en la humildad personal y en la devoción de la Biblia. Kant recibió una muy buena educación, donde lo benefició la enseñanza del latín y la religión por encima de las matemáticas y de la ciencia. Después de haber salido de la universidad, se convirtió en un profesor en los pequeños pueblos en el año 1749. Su primera obra publicada fue Las Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. También publicó muchas más obras científicas. Fue profesor universitario en el año 1755, donde enseñaba metafísica más o menos 40 años. Uno de los escritos más destacados es la Crítica de la razón pura. En esta obra se investiga la estructura de la misma razón. También se propone la metafísica, donde se puede reinterpretar a través de la epistemología. Por esto podemos entender la fuente y los límites del conocimiento. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, también en el derecho, en la religión, en la historia y en la moral. Kant se dedicó 11 años de su vida a escribir la Crítica de la razón pura, pero en todos esos 11 años nadie sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Cuando él publicó su obra, la mayoría de las personas ignoraban su obra, pero ahorita nos podemos dar cuenta que la Crítica de la razón pura es una obra muy importante. Kant, al igual que Hume, pensaba que la realidad estaba compuesta de fenómenos, y estos se daban a través de la experiencia. Gracias a la conciliación entre el empirismo y el racionalismo, Kant nos plantea que el conocimiento parte de la experiencia, pero no todo conocimiento surge de ella. Aquí se da una relación de necesidad, ya que la experiencia necesita del entendimiento para crear el conocimiento. Kant se plantea la pregunta de cómo conocemos el mundo, y para esto pone su interés en el sujeto, diciendo que este es el que pone las condiciones y pone su capacidad para conocer el objeto. El conocimiento exige la existencia de dos elementos, uno externo y uno interno. El externo es la sensibilidad y está compuesto de intuiciones, y el interno es el entendimiento y está compuesto de conceptos. Estas intuiciones y estos conceptos se relacionan de forma necesaria, ya que la intuición sin el concepto estaría ciego y el concepto sin una intuición estaría vacío. Por ejemplo, cuando yo tengo el concepto de unicornio, pero no tengo en la realidad, es decir, no puedo experimentar realmente el unicornio, tengo un concepto vacío y por ende no puedo tener el conocimiento de este. Estos conceptos materiales los ordenamos en nuestra mente según los conceptos a priori de la sensibilidad, es decir, el tiempo y el espacio.
Estas son las cualidades de nuestra razón y a su vez son las formas más puras de organizar la realidad. De aquí surgen los noúmenos, es decir, aquello que podemos pensar pero no podemos conocer aún, ya que nos falta la construcción formal del conocimiento. Y esto se da gracias al entendimiento, lo cual es propio del sujeto, es decir, de su capacidad para conocer y para construir aquel conocimiento. Podemos decir que hemos conocido algo del mundo cuando hemos estructurado en nuestra mente aquel conocimiento o manifestación de los objetos, es decir, fenómenos. El uso práctico de la razón nos permite distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Primero nos encontramos con que Hume nos explica que no es posible conocer completamente lo que somos, pero sí es posible llegar a conocer lo que debemos ser. Después, Kant nos dice, todos podemos llegar a tener la misma ley universal, es decir, conocer las cosas de una misma manera. Esta ley moral universal es basada en un imperativo categórico. El imperativo categórico nos dice dos cosas. La primera, que debemos actuar de manera tal que nuestros actos puedan llegar a ser ejemplo para los demás cuando se encuentran en determinadas situaciones. Y la segunda nos dice que debemos tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Bueno, esta ley moral universal nos conlleva a una ética. La ética, según Kant, se puede dividir de dos formas. Una es la ética por obligación y la otra es la ética por intención. La ética por obligación es cuando hacemos algo porque creemos que estamos en obligación de hacerlo. Y la segunda, la ética por intención, es cuando hacemos algo por voluntad propia, pues hacemos algo que es bueno por voluntad propia. El uso práctico de la razón consta de tres postulados, a saber son la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la libertad. Estos postulados, según Kant, no son posibles mediante la razón teórica, sino que son principios prácticos que nos sirven como condiciones para una vida moral. Hume se basa en la experiencia como único conocimiento verdadero y definirá como suposición o creencia aquellas cosas que estaban fuera del conocimiento de las impresiones o de la percepción de los hombres, es decir, la metafísica. Antes de adentrarnos en la metafísica de Kant, tenemos que tener en cuenta una de las concepciones más sólidas de la metafísica, que es la relación entre causa y efecto propuesta por Hume. La relación entre causa y efecto es la capacidad que tiene la primera, es decir, la causa, para generar el efecto, y establece una conexión necesaria entre las dos, la cual dice que siempre que se dé la causa, en cualquier momento se producirá el efecto. Por ejemplo, el fuego, si un niño pone las manos en el fuego, se quemará. La causa es que el niño va a poner las manos en el fuego y el efecto va a ser que se va a quemar. También Hume nos dice que la causa tiene un poder que desconocemos o que no percibimos para producir el efecto. Por ejemplo, el fuego tiene una capacidad o cierto poder que hace que las personas se quemen, y eso es una cosa que no podemos percibir a simple vista. A partir de la teoría del conocimiento vista anteriormente, Kant procede a responder las siguientes preguntas. ¿Es posible la metafísica como ciencia? Para Kant, la respuesta es que no. La metafísica se ocupa de cuestiones como Dios, el mundo y yo. Y los objetos de los cuales no tenemos experiencia sensible no es posible aplicarles una categoría. Por ejemplo, podemos aplicarle la idea de causa a un objeto de la experiencia como un terremoto y preguntarnos por qué sucedió. Pero esto no podemos hacerlo con la totalidad del mundo y preguntarnos por qué hay mundo. También podemos hacerlo con una persona y preguntarnos por qué existe esta persona, pero no podemos hacerlo con la idea de Dios. En conclusión a esto, podemos decir que las personas o los terremotos les podemos aplicar la categoría de substancia y decir que una persona es esto y no lo otro, que un terremoto es esto y no lo otro. Pero esto no lo podemos hacer con la idea de Dios y decir que Dios es esto, o que el mundo es esto, o que el yo es esto. Para finalizar este video, Kant nos habla sobre los juicios. Bueno, recordando la pregunta anterior, ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Nos encontramos con la respuesta según Kant. Aquí nos propone unos juicios, los cuales se pueden dividir en analíticos y sintéticos. Bueno, los juicios analíticos son los cuales no nos proporcionan nada nuevo a lo que ya conocíamos, son meramente explicativos. Y los sintéticos son los que nos amplifican el conocimiento. Un ejemplo de juicio analítico
puede ser los calvos no tienen pelo. ya que el concepto de calvo está explícito en el juicio. Bueno, y los juicios sintéticos son un conjunto de juicios analíticos, ya que reúnen los conceptos para así llegar a una conclusión o conocimiento completo. Los juicios sintéticos pueden ser a priori o a posteriori. Los a priori son los que corresponden a la ciencia, deben ser necesarios y no se les permite hacer suposiciones. Kant decía que solamente son posibles como ciencia la matemática y la física, ya que éstas pueden presentarnos por medio de la intuición los fenómenos. A diferencia de la metafísica, esto no puede ser posible como ciencia, ya que no contiene juicios sintéticos a priori. La salud de Kant no había sido tan buena, pero en los últimos años empeoró. Murió en Königsberg el 12 de febrero de 1804.